evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Sí, fíjense bien qué interesante, dice, con esto podemos entender este tesoro escondido, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué tan encubierto? ¿Por qué un tesoro tan grande no se puede ver tan fácilmente? Dice, 4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Aquí tenemos esta respuesta, hermanos, de la parábola del tesoro escondido. ¿Sí? Es un gran tesoro, es un tesoro hermoso, lleno de riquezas, pero está escondido. Y la gente puede pasar y pasar a un lado y a otro, pero no lo ven. Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, hermanos. Porque les ha puesto un velo. Porque el brillo de este mundo los ha encandilado a tal punto que ese tesoro no lo pueden ver. Aún un tesoro que es más brillante. ¿Sí? Pero fíjense qué más dice. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, aquí se remontó hasta el inicio en Génesis, dice, Él, el que creó la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Necesitamos ese milagro. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para darnos cuenta que aquí está el tesoro que tanto tiempo hemos necesitado. Porque de otro modo vamos a pasar y vamos a rodear ese tesoro y lo vamos hasta menospreciar. Porque es lo que hacíamos antes de creer en Dios. Es lo que hace la gente que está sin Cristo. Sí, la gente puede ver a la iglesia. Pero ¿qué piensa de la iglesia? No la ve como el pueblo de Dios que es. No la ve como el pueblo transformado. La ve como un grupo religioso. Dios puede, las personas pueden escuchar el Evangelio de Dios. ¿Y qué van a pensar del Evangelio? Vimos la predicación pasada en Corintios, que les parece una locura. La gente puede ver a cada cristiano y los puede voltear a ver, hermanos, hasta con lástima. Porque se privan de las fiestas, del vino, del licor. Porque se privan de las drogas, porque se privan de tanta diversión que hay en el mundo. ¿Sí? De ese modo, hermanos, la gente que ha sido cegada por el Dios de este siglo, como dice aquí, puede ver el tesoro muchas veces y no lo va a apreciar. Porque se necesita ese milagro, que así como Dios creó en el principio la luz que resplandeció sobre las tinieblas, que Él ilumine nuestros ojos, nuestro espíritu. Y poder llegar a la palabra de Dios y verla mucho más que solamente un libro anticuado. Verla como la palabra viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es útil para enseñar, todavía, para redarguir, todavía, no solamente hace miles de años, todavía. Es el libro vivo, es la palabra viva de Dios, es la palabra que ha transformado la vida de tantas personas. Y necesitamos aprender a verlo como este tesoro que es. No como un puñado de hojas, no como unos escritos de unos profetas anticuados. Es la palabra del Dios viviente, el que nos creó, el que nos formó, el que diseñó nuestro ADN, el que reina y gobierna por toda la eternidad. Él nos escribió lo que quiere que entendamos, que aprendamos. Él nos dio, esta es una expresión del corazón de Dios. Aquí podemos ver su misericordia, su amor, su gracia que ha sido desplegada en la humanidad. Y este tesoro lo tenemos que valorar. Porque es el tesoro, el único tesoro que puede dar plenitud completa a nuestra alma. Sí, una plenitud completa. Por eso este hombre, cuando llega y ve ese tesoro, inmediatamente dice, ¿qué tengo que hacer para poder obtener ese tesoro? Y entonces, algo muy curioso pasa, que le dan precio por ese campo. ¿Qué campo puede ser ese donde está ese tesoro?
A mí siempre me gustaron ¿cómo se dice? Los acertijos. Cuando te dan pistas y tienes que resolver un acertijo. Hermanos, yo les voy a decir las pistas de este campo. Fíjense qué tan interesante, porque en esta parábola tenemos que poner atención a cada elemento, más porque es una parábola muy cortita. Y el Señor Jesucristo acomoda cada elemento de tal forma que nos va a enseñar grandes lecciones espirituales en una parábola tan chiquita. Y sí, podemos entender fácil lo que es el tesoro. Por supuesto, podemos entender la necesidad que tenemos de ese tesoro espiritual. ¿Sí? Pero hermanos, ¿cómo es este campo? Este hombre inmediatamente pregunta, investiga cómo puede adquirir ese campo y le dan un precio. Entonces es un campo que tiene un precio. Es un campo que podemos pagar. Yo pensaba, ¿ese campo representa la fe? No, porque la fe no la podemos comprar. Dice en Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo. La fe misma es un regalo que Dios nos da. ¿A qué representará ese campo, hermanos? Al amor por la palabra de Dios. No, el amor no tiene precio. El amor igual viene de Dios como un regalo, como un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿A qué puede representar este campo, hermanos? ¿O qué nombre le podemos dar a este campo? ¿Se les ocurre algo? Es un campo que tiene precio, se puede comprar. Es un campo en el que Dios ha decidido poner su tesoro ahí. Ese tesoro no estaba ahí de forma accidental. Dios puso un tesoro tan especial en ese campo tan especial. ¿A qué puede representar ese campo, hermano? Es importante, porque este hombre tuvo que ir a vender todo lo que tenía para poder regresar y comprar ese campo donde estaba el tesoro. Es un campo costoso, entonces. A ese hombre le costó todo. Pero a la vez que ese campo es costoso, en todo el contexto bíblico, podemos ver que es un campo que está accesible para todos. Que un niño puede acceder a ese campo. Que un moribundo, ladrón en una cruz, pudo acceder a ese campo, donde está ese tesoro del reino de Dios. Entonces, por un lado vemos que le costó todo a un hombre, pero por otro lado vemos que un niño lo puede comprar. ¿A qué representa ese campo donde está el tesoro del reino de Dios? El cielo, ¿no? ¿Ah? La gloria. La gloria no se puede comprar. El cielo. No se puede comprar. La vista, ¿La qué, perdón? la vida, que la vamos a pasar nuestra vida. Cerca, pero no. Este campo es importante, hermanos. Este campo es importante. Y gracias por opinar. Yo así estaba en la semana. No para tratar de adivinar. Tenemos aquí la respuesta y tenemos el contexto bíblico correcto. Pero este campo, hermanos, este campo es el campo de la negación. De la negación. Es el campo de la entrega total. Es el campo de la negación. Porque fue el primer requisito que el Señor Jesucristo le puso a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Antes de tomar la cruz y antes de seguirme, niégate a ti mismo. Es el campo de la entrega total. Del negarte a ti mismo lo que tienes y lo que eres. Ese es el campo, porque sí podemos comprar ese campo. Ese campo sí se puede comprar porque depende de nosotros. Depende de la decisión de dejar todo. Ese campo que es tan costoso, porque nos cuesta todo lo que tenemos y todo lo que somos, pero a la vez es accesible, porque la vida de un niño cuenta. La vida y la decisión de ese moribundo ladrón que estaba en una cruz contó. Porque él ahí, ¿qué podía tener, hermanos? ¿Qué podía tener ese moribundo en una cruz? ¿Podía tener posesiones? ¿Podía disponer de sus posesiones? ¿De todo lo que había robado? No tenía nada, hermanos. Solo tenía una cruz de la que colgaba. Pero él decidió dejarlo todo. Se negó a sí mismo. Y ese es el precio de ese campo.
que lo podemos comprar, pero esta será nuestra última compra. Porque todo aquel que compra ese campo de la negación, de la entrega total, se queda sin nada. Porque poseer ese campo es no poseer nada. Esa es la entrega total, esa es la negación que Dios pide para seguirlo. Ese es el requisito que este hombre tuvo que cumplir para poder obtener ese tesoro. La negación total, que no es un castigo, hermanos. La negación, hermanos, es un privilegio. La negación es volver a donde comenzamos. Porque cuando Dios nos creó en el Edén, no éramos dueños de nada. Dios le permitió a Adán ponerle nombre a los animales, poder comer las cosechas de ese hermoso jardín. Pero jamás se le dijo que era dueño de algo. No era dueño ni siquiera de su propia vida, ni siquiera de su propia alma. Y hermanos, el negarnos a nosotros mismos, hermanos, es la forma más sana, no solamente de tener una identidad correcta, sino de ver el reino de Dios de la forma correcta. Porque es depender completamente de Dios. Esa es la negación, esa es la entrega total. Ese es el requisito para poder adquirir ese campo donde Dios quiso poner el tesoro. ¿Perdón? Ajá. Pero muy interesante, ¿verdad? Hermanos, es el requisito que Dios quiso poner. ¿Sí? Dios pudo poner cualquier otro requisito porque Él es Dios, Él es Señor, Él es el autor de la salvación. Pero me alegra que Dios no dijo, necesitas pagar tantos denarios porque hay mucha gente que no tiene ni para comer. Me alegra que Dios dijo, para comprar ese campo donde se encuentra la salvación, es necesario que tengas un cuerpo fuerte, que seas un guerrero extraordinario, porque hay mucha gente que aún está lisiado paralítica. Pero aún esa gente puede acceder a ese campo donde está la salvación. Me alegra que Dios no haya puesto otros requisitos en el que se excluya a mucha gente, hermanos. Me alegra que no haya dicho, para tener esta salvación tienes que aprenderte tantos versículos. Tienes que hacer tantas ceremonias. Porque hay mucha gente, hermanos, como es el ladrón de la cruz, lo voy a repetir, que estaba en sus últimos momentos de vida, pero que podía cumplir con el requisito que Dios quiso poner. Niégate a ti mismo. Deja de sentirte dueño de lo que tienes. Lo que tienes Dios te lo dio prestado. Incluso el aliento que tenemos es prestado. Incluso este cuerpo que tenemos, Dios lo formó en el vientre de nuestra madre y es prestado. La casa donde estamos es prestada. Pero como vimos en predicaciones pasadas, a veces se nos olvida que somos administradores nada más. Y nos empezamos a sentir dueños. Por eso, este campo es tan difícil de comprar para los que tienen millones y muchísimas posesiones. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. Perdón, que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Por qué? No es porque el requisito sea grande en sí mismo, difícil de alcanzar, sino porque el que tiene muchas posesiones se ha enamorado tanto de sus posesiones que le cuesta dejarlas. Se aferra a las posesiones como que si de verdad fueran de él. Miren esta persona que acaba de morir, hermanos. Y es triste saber que una persona ha muerto y que aparentemente jamás confió en Dios como su único salvador. Es triste. Pero hermanos, tuvo un reinado. A lo que yo vi, fue un reinado mucho más grande que los presidentes. Fue un reinado por décadas. Fue un ídolo de muchísimos, de miles, o no sé si millones, yo creo que millones. Y al final, ¿qué tienes? Como decía Lucas 12. Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche te das cuenta que lo que tenías era prestado. Esta noche te das cuenta que ni tu fortuna te puede salvar. Cuando Dios te dice hasta aquí llegaste. Pero hoy nos podemos dar cuenta
que lo que tengamos, sea mucho o sea poco, lo que tenemos prestado, aún nuestra propia vida, es requisito entregarlo para entrar al reino de Dios. Es requisito que entregues todo. Es requisito que te niegues a ti mismo, porque es lo que vemos en todos los hombres que agradaron a Dios. Es lo que vimos en Abraham. Abraham tuvo que dejar su casa, la comodidad de su casa, el cuidado de su familia, sus ídolos, porque era idólatra en uno de los caldeos. Es lo que podemos ver en todos. ¿Qué fue lo que vimos en los apóstoles? Jesucristo llegaba con ellos y al momento dejaban tiradas todas las cosas, por así decir. Dejaban las barcas, dejaban las redes, dejaban su puestito de impuestos, su mesita de impuestos. Dejaban todo lo que tenían porque ese es el requisito especial que Dios pide. Y hermanos, este hombre lo hace. Pero este hombre se da cuenta de que está por tomar la mejor decisión de su vida. ¿Se dieron cuenta cómo lo hizo este hombre? Se fue renegando a vender todo. No dice eso. ¿Cómo dice? Gozoso se fue y vendió todo lo que tenía. Contento, porque había encontrado lo que ni siquiera se había imaginado que existía. Porque él iba por la vida pensando que solo el licor y solo las drogas le podían dar la felicidad o el aturdimiento de sus sentidos que calmaban sus dolores y sus penas y tristezas. Pero él se encuentra con el tesoro que va a cambiar completamente su vida, su espíritu, su alma. Un tesoro eterno que vale la pena vender todo lo que tienes. Que gozoso va y vende todo lo que tiene y regresa rápido, lo más rápido que pudo, a comprar ese terreno, ese campo. Y a empezar a disfrutar de ese tesoro. ¿Sí? Terminamos, hermanos. Porque hay algo más especial en ese campo. ¿Sí? No solo es el campo en el que Dios ha decidido poner ahí su tesoro. No solo es el campo que nos cuesta despojarnos de todo lo que somos para poder adquirirlo, sino que el último punto, ese campo, es el punto de encuentro. Ese campo es el punto de encuentro. Entre mi sacrificio de dejarlo todo, sacrificio entre comillas, que se encuentra con el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Porque ese tesoro no llegó ahí solo. Ese tesoro incluso le costó la vida al Señor Jesucristo. De ese tesoro se habla todos los días por muchísimos países, que es el Evangelio. Ese tesoro, hermanos, que nos puede proveer de paz, de dicha, de tantas promesas de Dios, le costó al Señor Jesucristo cada gota de su sangre carmesí, de esa sangre preciosa, hermosa. De esta persona, ¿cómo vemos al Señor Jesucristo? Un muchacho de 33 años, que cumplió con toda la ley, el único que pudo cumplir con todo lo que su padre estipuló en las leyes. Un hombre que vivió sanamente, un hombre santo, que llenó de milagros a sus semejantes, pero que al final decidió subir a la cruz y enfrentar el terrible precio por el pecado, enfrentar la maldición del pecado. Y hermanos, a veces escuchamos esto y decimos, ya lo he escuchado tantas veces. Pero hermanos, es el tesoro más grande. Hermanos, es el acto más grande que cualquier persona pudo hacer por nosotros. Imagínense, el mismo Creador nos vio y nos amó tanto que dijo, yo sí dejo mi trono rodeado de ángeles. Dice Filipenses capítulo 2. Él se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo, tomó forma de esclavo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este tesoro lo tenemos que valorar siempre, todos los días, hermanos.
Es algo sobrenatural, es eterno. Es lo único que va a llenar nuestros corazones, hermano. ¿Qué necesidad tenemos de andar buscando allá afuera? Mismo Pablo decía, también lo vimos en una predicación pasada en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Antes todas las cosas, que antes para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, como basura. No porque mis títulos de fariseo sean basura, no por eso, sino porque cuando conocí el tesoro del Señor Jesucristo, todo para mí cambió. Porque nada se le puede comparar a la bendición de saber que estás bien con Dios, que has sido reconciliado con Él. Nada se puede comparar al saber que Dios te cuida, que aun cuando estamos dormidos, Dios nos cuida y Dios manda a sus ángeles, como dice Salmo 91. ¿Qué se puede comparar a eso? El saber que cuando aquí nuestro corazón deje de latir, nuestra vida tendrá un mejor sentido con el Señor. Tanto que el mismo apóstol Pablo anhelaba: yo quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. ¿Qué se puede comparar a ese tesoro, hermanos? Sí, seguimos siendo de carne, seguimos teniendo problemas en este mundo, pero las promesas de Dios deben de darnos esa fortaleza y ese gozo aún en medio de dificultades. Porque el Señor Jesucristo, que nos hizo estas promesas, que nos habló de este gran tesoro eterno, es el mismo que ha comprobado que Él no rompe ninguna promesa, ningún pacto. Son promesas seguras, son promesas eternas y que Él mismo las firmó con su propia sangre. Entonces, hermanos, es disfrutar este tesoro y es compartir este tesoro, porque es un tesoro que mientras más se comparte, más se multiplica. Veamos a nuestro alrededor, hermanos, y veamos cómo hay tanta necesidad de las personas en nuestra propia familia. Y son personas que se les ha hablado del Evangelio. Hay personas que pueden tener hasta 2 o 3 Biblias en sus casas. Pero que dice 2 Corintios 4, el enemigo tiene sus ojos vendados. Que un tesoro tan grande, y lo ven como cualquier cosa, como una simple religión. Entonces, hermanos, es nuestra oración no solamente disfrutar ese tesoro, sino, hermanos, compartirlo. Hay gente, hermanos, hay gente que Dios ha preparado, lo está preparando para que cuando se le presente el Evangelio pueda ver la hermosura de este tesoro. Y ahí vamos nosotros, ahí entramos nosotros como los colaboradores de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a valorar este gran tesoro que has puesto en nuestra vida, que es tu presencia, que es tu palabra, que es tu sabiduría, que es esta familia en la fe que nos has dado, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos valorado correctamente, Señor, este tesoro que te costó tu propia sangre, por la que pagaste, Señor, con tu propia vida, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a valorarlo cada día. Ayúdanos a estar siempre, Señor, con esta alegría en el corazón, de que hemos dejado todo para seguirte a ti y contigo tenemos todo, porque tú nos bastas. Porque el saber que tú eres nuestra herencia, Señor, nos llena todo nuestro corazón, todas nuestras expectativas. Nos da esa plenitud, Señor, que tanto nos había hecho falta en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a valorarte cada